Bueno, buenas tengan todos. Nosotros vamos a hablar sobre el calentamiento por inducción que corresponde a la tarea 1 del segundo semestre 2019 del curso Electrónica de Potencia Aplicada del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El grupo está compuesto por Steven Chacón, Jorge Jiménez, Luis Diego Mejía y mi persona, Carlos Rojas. Y primeramente, eh, como, como parte introductoria del calentamiento por inducción, cabe resaltar que es uno de los métodos que más eficiencia poseen, debido a que, comparados a otros de su índole, llega a alcanzar hasta el 90% de eficiencia en el consumo energético. Este método además posee la ventaja de que es más ecológico, por lo que reduce la huella que deja la demanda energética, y se basa en dispositivos de potencia como los BJT, los MOSFET e IGBT, que a la vez ayudan a abaratar su costo. Su funcionamiento radica en generar un campo magnético en una inductancia haciendo circular una corriente a alta frecuencia, por un tiempo variante que inducirá un voltaje en un material conductivo que por corrientes parásitas disipará calor. Acá tenemos lo que es el diagrama del principio de calentamiento por inducción, en donde tenemos un material ferromagnético dentro de una bobina, en donde se hará pasar una corriente inducida a través de la bobina y el campo magnético se generará a partir del material ferromagnético. También tenemos lo que es la curva característica, que no encontramos una como tal, pero en base al funcionamiento del, del calentamiento por inducción, depende de los materiales que se utilicen, de sus características como la conductividad y también como el flujo corriente que se aplica y el tiempo de exposición y características propias del material. Como tenemos un circuito base tipo RL, se puede asimilar a que la curva sería similar a la que tenemos en la imagen, el cual según sus estados de carga y descarga nos brinda que durante la carga la corriente se incrementará y luego a la hora de descargarse se irá disminuyendo paulatinamente, por lo que la corriente en la resistencia se disipará y se apagará el sistema completamente. Funcionamiento. Esta tecnología aprovecha las propiedades magnéticas de los metales para calentarlos de manera indirecta, utilizando el principio de la ley de inducción de Faraday, donde se observa que al aplicar un campo magnético variable, y hago énfasis variable, a un objeto metálico, dentro de este se formarán corrientes internas, conocidas como corrientes de Eddy, las cuales son las responsables del calentamiento del objeto. Dependiendo de las características físicas del objeto, será la efectividad de este proceso. Unos factores pueden ser la conductividad eléctrica o incluso el ferromagnetismo de este. Este es un diagrama de la explicación del fenómeno. Se hace pasar una corriente por la bobina, la cual genera un campo magnético. Este campo magnético atraviesa el material y genera corrientes inducidas, que son las corrientes de Eddy. Y el flujo dentro del cuerpo de estas corrientes es lo que nos va a generar el calor que estamos buscando. Como producto extra tenemos los campos magnéticos de estas corrientes inducidas que van a impedir el libre movimiento del material dentro del campo magnético. Características. Principalmente el circuito se compone por la fuente, que normalmente viene de la red. Este se pasa por un rectificador que lo convierte a DC. Esta corriente DC pasa por un inversor que la transforma de nuevo a AC, pero esta vez va a ser AC de alta frecuencia, que es lo que necesitamos. Pasar por la bobina, que a través del campo magnético calienta la carga. Hay muchas maneras de regular este proceso. Está la modulación de frecuencia de pulso, que básicamente es simplemente cambiar la frecuencia de la onda que está pasando por el inductor, y esto lo que nos va a afectar principalmente es la penetración de la energía o qué tanto se calienta el objeto, y principalmente va de afuera hacia adentro. También tenemos modulación de amplitud de pulso, que
esto lo controla básicamente cortando la onda en ciertos casos sin modificarle nada, y así es como se varía la energía que se transmite. Tenemos la modulación de ancho de pulso, que son pulsos todos a la misma frecuencia, pero lo que va a variar va a ser el ciclo de trabajo o, o el ancho de cada uno de los pulsos. También está la modulación de densidad de pulso, que es básicamente varía la cantidad de pulsos a lo largo de la onda, dependiendo de la forma de onda o la amplitud de esa onda que queramos. También tenemos lo que son circuitos resonantes, que es algo bastante importante que debe tener esta técnica, porque su función principal es la compensación del inductor de calentamiento. Gracias a la potencia de salida del convertidor se transfiere a componentes de resistivos de la carga resonante. Básicamente lo que hace es contrarrestar la inductancia de la bobina agregando capacitores para tener una carga puramente resistiva. Tenemos varios métodos, por ejemplo, serie, que simplemente se pone una resistencia y capacitor en serie con el inductor. Es el más simple, pero no saca el mayor provecho o no tiene la mayor eficiencia. Tenemos paralelo, tiene mayor eficiencia que el anterior, porque utiliza el capacitor en paralelo a la carga que tenemos. Y tenemos el híbrido serie paralelo, que es el mejor, tiene la mayor eficiencia, mayor potencia, pero el problema es que nos aumenta bastante la complejidad del circuito. Convertidores de potencia es uno de los elementos importantes dependiendo de la aplicación que se vaya a tener. Por ejemplo, alta potencia suele tener dos fases, que pasa de AC a DC y luego a AC de nuevo. Puede ser por medio de un inversor de voltaje, un inversor de corriente o un inversor de pulso. Para lo que es baja potencia se puede utilizar perfectamente lo que es un convertidor de una sola fase para cuestiones de aplicaciones domésticas. Ahora vamos a mencionar algunas ventajas. La primera ventaja que se puede resaltar del calentamiento es la mayor eficiencia que posee ante otros métodos de calentamiento convencionales, teniendo este método una eficiencia de entre 84 y 90%, contra una eficiencia por parte del calentamiento eléctrico convencional que está entre 55 y 71%, y el calentamiento por medio de gas, el cual es de un 40 y un 50%, según un estudio realizado por parte de la empresa de soluciones de calentamiento Ultraflex Power Technologies. Esto quiere decir que mediante la utilización de este método se reduce el consumo de potencia, lo cual se puede interpretar como una disminución de costos para obtener el mismo resultado. Como podemos ver en la imagen, para calentar 2 litros de agua de 20 grados Celsius a 95 grados Celsius, el método de calentamiento por inducción tarda aproximadamente 4,46 minutos. El método eléctrico convencional tarda aproximadamente 9,5 minutos y por medio del gas se tardan 8,18 minutos. Y en cuanto al consumo de energía, el método de calentamiento por inducción tiene un consumo de 225 watt hora, mientras que el convencional eléctrico tiene el consumo de 320 watt hora y el gas consume 390 watt hora. Otra ventaja que se puede mencionar es la posibilidad de fundir o calentar materiales sin necesidad de contacto, ya que no existe ningún tipo de contacto entre la bobina que produce el campo eléctrico utilizado y el material que se está siendo tratado. Esto reduce enormemente la posibilidad de contaminar o alterar el material por algún material externo. Además, este método permite calentar materiales peligrosos en medios controlados, eliminando cualquier factor de riesgo. Una característica más es la posibilidad de calentar un material en el vacío sin necesidad de la presencia de oxígeno ni ningún otro elemento. Otra ventaja que podemos mencionar es la maximización de la productividad, debido a que el calor se genera directa e instantáneamente. O sea, el arranque es instantáneo y no necesita precalentarse ni enfriarse.
También podemos mencionar que la inducción es un proceso 100% verde o limpio, debido a que no es contaminante, ya que no se quema ningún combustible. Además que elimina el humo, el calor excesivo, las emisiones tóxicas y el ruido, lo que hace que el ambiente de trabajo sea más seguro. Ahora vamos a mencionar algunas desventajas de este método. La primera es que para desarrollar este método se necesita crear un campo eléctrico lo suficientemente grande para generar las corrientes de Foucault, lo que genera la necesidad de conducción de una corriente alta por la bobina, y que para darse se necesita una fuente de alimentación relativamente alta o la utilización de transformadores, lo cual aumenta los costos de fabricación. Otra desventaja que se puede mencionar es que para darse este tipo de conducción es necesaria la creación de corriente de Foucault en el material, lo que queda restringido solamente a los materiales que tienen esa posibilidad, es decir, en los metales. Eso también se puede ver como una ventaja, gracias a que si se acerca a donde está un ser humano, a donde está el campo eléctrico, no va a sufrir ningún efecto. Ahora, aplicaciones de este método pueden verse en la industria y fuera de ella. En el caso de tratamientos térmicos y fundición de piezas metálicas, está presente en la industria metalúrgica, ya que en esta el proceso y manipulación de casi todos los metales es realizado principalmente a temperaturas muy elevadas, que van desde 300 grados Celsius hasta más de 2000 grados Celsius dependiendo del material. Según este material, las características que tengan, el estado que se requiera para trabajarlo, o si se requiere un tratamiento térmico o fundirlo completamente, este método es aplicable para todos estos casos, gracias a su versatilidad. Comúnmente se utilizan hornos basados en combustión de materia prima, como gases inflamables, que permiten alcanzar las temperaturas deseadas. En estos, las piezas se calientan desde el exterior. El calentamiento por inducción permite que la pieza aumente su temperatura desde el interior de esta, o, al igual que los otros métodos, desde el exterior, según la aplicación que se desee, y que la temperatura cambie de manera más uniforme, controlada y rápida, como se aprecia con el cuchillo, el cual está siendo calentado al rojo vivo mediante una bobina de inducción, para ser sometido posteriormente a un tratamiento térmico conocido como templado. Finalmente, dada la versatilidad y compactibilidad de estos sistemas, si se requiere el calentamiento de piezas cuyo tamaño dificulte su manipulación, se puede implementar un sistema de calentamiento por inducción móvil o portátil que permita el calentamiento de estas masivas piezas para su posterior tratamiento o manipulación del material. En la imagen se puede apreciar un eje de dimensiones considerablemente altas, de más de 5 metros de largo, que está siendo calentado mediante una bobina móvil. Esto se realiza para hacerle un tratamiento térmico principalmente superficial. Hay un tipo de tratamiento térmico para los engranajes que es muy útil debido a que el engranaje se pone de manera concéntrica con la bobina, y debido a las propiedades de este método solo se va a calentar los dientes del engranaje. Esto es realmente útil porque solo necesitamos que los dientes sean duros para reducir desgaste, y necesitamos que el centro del engranaje sea un poco más suave para que pueda resistir el estrés ejercido por el torque del eje. Ahora, en la industria petroquímica y otras que requieran almacenamiento de químicos y otras sustancias, se utiliza este método para un calentamiento controlado de los tanques de almacenamiento. Ya sea por condiciones ambientales externas o la naturaleza de las propias sustancias almacenadas, un control de temperatura preciso puede ser requerido en estos tanques. Un ejemplo es el calentamiento del petróleo previo a ser bombeado a través de una tubería, ya que este calentamiento controlado permite reducir su viscosidad sin que alcance una temperatura peligrosa. Dado que este método de calentamiento, el calentamiento por inducción, es más eficiente y permite un mejor control,
Este ayuda a que, valga la redundancia, el control de temperatura sea más preciso y los cambios de temperatura se realicen con mayor rapidez. Los químicos y sustancias en sí no son generalmente afectados por la inducción. Sin embargo, los tanques que los contienen sí, ya que estos son generalmente hechos de materiales metálicos conductores. En la imagen se pueden apreciar dos tanques de dimensiones idénticas. A la izquierda, el tanque está siendo calentado mediante el método de inducción, mientras que a la derecha se calienta utilizando lo que se llama un cable térmico, el cual funge como una resistencia eléctrica destinada a calentarse y por ende calentar el tanque mediante la conducción y la radiación que éste emite. Como se puede apreciar, el tanque calentado por inducción presenta un cambio de temperatura más uniforme y por lo tanto es un mejor método al aplicarse de esta manera. Finalmente, este método de calentamiento por inducción puede presentar aplicaciones domésticas. Gran parte de las cocinas y hornos domésticos actuales generalmente usan calentamiento basado en resistencias eléctricas o consumo de gas combustible. Sin embargo, se está aplicando el calentamiento por inducción para estos electrodomésticos. Este método permite calentar los utensilios de cocina como sartenes, ollas, entre otros, sin necesidad de calentar la superficie o la zona en la cual estos son colocados, lo cual reduce los riesgos de quemaduras o incendios, debido a que el calor está mayormente presente en el utensilio y no en el electrodoméstico en sí. Además que al no existir gas combustible presente, no hay riesgos por fugas de estas sustancias inflamables. En esta imagen se puede apreciar cómo la cocción del huevo se realiza solo en la olla y en sus cercanías, mas no en la superficie de la cocina. Esto se debe gracias al fenómeno de la inducción, que solo calienta el metal, mas no la superficie. Bueno, y finalmente pudimos concluir que las nuevas tecnologías deben de ser beneficiosas e innovativas en todo aquel aspecto en donde se tenga una problemática respecto a su uso, beneficio, calidad o inclusive en el desecho del procedimiento. Este último punto es esencial hoy día por el tema de la huella ecológica, y es ahí en donde entra en juego el calentamiento por inducción, ya que este no quema combustible, no hace ruido ni emite calor a su entorno cercano, así como ni siquiera emite humo. El calentamiento solo sufre pérdidas en la etapa de rectificación y en la etapa inversora, pero estas pérdidas son solo menos del 10%. Aparte, implementar sus sistemas más barato debido al costo de la tecnología que usa respecto a la eficiencia obtenida en un largo plazo, sumado a su beneficio de que su calentamiento y enfriamiento es sumamente rápido. Finalmente, por todo esto es sumamente asequible y utilizable en el ámbito cotidiano como en cocinas.